Siéntate, por favor. Buenos días. I'm happy to have Reina here who's going to help translate my homily. I hope. I will try and use Dice que small, está muy contento de estar que yo estoy aquí para ayudarle. Trataré, ¿ok? uso solamente palabras pocas, ¿no? Sí, poquitas palabras nada Poquitas. más. Y bien cortita porque... What does the word mass mean? ¿Qué significa la palabra misa? We use the word mass a lot, Usamos la palabra misa mucho, but what does the word mass mean? pero ¿qué significa? It comes from the word dismissal. Viene de la palabra o el como dismissal, To be como sent out, despachar, to be sent away. como mandar, dice Fátima. Como enviar, ok. Sí, to be sent out. Mandar hacia afuera. At the end of every mass, there is a dismissal, a sending. Al final de cada misa mandamos hacia afuera, o sea, hay un dismissal, mandamos hacia afuera. For example, we hear, pueden ir en paz. Pueden Por ir en ejemplo, paz. escuchamos, pueden ir en paz. Sí. Demos gracias a Dios. So the Mass sends us out into the world. So, la misa nos manda hacia afuera a todo el mundo. This is what Jesus desires for us. Eso es lo que el Señor deseaba para nosotros. The church doesn't have a mission. La iglesia no tiene una misión. The church is mission. La iglesia es una misión. And today in the gospel, Y ahora en nuestra homilía, Jesus says, la cosecha es mucho y los trabajadores pocos. la cosecha es mucha, dice Jesús, y los trabajadores pocos. The harvest is abundant. La cosecha, el fruto está abandonado, abundante. But Jesus is sending us out Pero el Señor nos manda a nosotros afuera, as workers, as laborers. como trabajadores, And that's our mission. y esa es nuestra misión. Many of us think that to be a good and faithful Catholic Muchos de nosotros tenemos esa fe en católica, would be going to Mass every Sunday, venir a la iglesia todos los domingos, saying our prayers every day, mandar las oraciones todos los días, o orar todos los días, following all of the church's teachings, seguir todo lo que la iglesia nos enseña and avoiding serious sin. y esperar la salvación, evitando pecados, dice Fátima. And Está ayudando. That's very important. It's very important. Eso es muy importante, But that's not all that Pero- there is, pero eso no es todo lo que es, because we have a mission porque tenemos una misión o una visión, to go out into the world salir afuera al mundo and invite and to lead y invitarlos a seguir, a dirigir, to invite people into a personal relationship with Jesus. invitar a las personas en una relación con el Señor, a una relación con el Señor, Through the church, por medio de la iglesia. we invite people to encounter Jesus. Invitamos a la gente para que
para el encuentro con Jesús in the church. en la iglesia. St. John Paul II Juan Pablo II, in the year 1992 en 1992, wrote these words, escribió estas palabras. I sense that the moment has come Yo siento que el momento ha venido o ha llegado to commit all of the church's energy para que todas las iglesias se ajunten, todas juntas, to a new evangelization para una nueva evangelización and to the mission to all nations, y a la misión de todas las naciones, una misión de todas las naciones. no believer in Christ No, a los no creyentes en Cristo, no institution in the church no institución en la iglesia, can avoid puede combatir this supreme duty. esta suprema justicia, compromiso To proclaim para proclamar Christ to all people. Cristo a todas las personas. Pope John Paul II Juan Pablo II was saying that everybody in the church dijo que todos en la iglesia is part of the mission es parte de la visión to go out into the world para salir al mundo and invite people to know Jesus. e invitar a las personas para que conozcan de Cristo. And we call that evangelization. Y llamamos a eso evangelización. And how do we evangelize? ¿Y cómo evangelizamos? We might think that evangelization Nosotros creemos que evangelizar is something that Protestants do. Es algo que los protestantes hacen. But this is the mission of the Catholic Church. Pero esta es la misión de la Iglesia Católica. And we evangelize through relationships. Y evangelizamos por medio de relaciones. When I was in college, Cuando yo estuve en el colegio o en la universidad, there was a gentleman there named Eddie. había un señor que se llamaba, ¿cómo? And Eddie, Eduardo, Eduardo. was a missionary, Era un misionero, but he was a young man. pero era muy joven. And after he graduated college, Después que se graduó del colegio, he became a missionary él se hizo misionero to go and spend time at other colleges y fue a otros colegios to help college students know Jesus, para ayudarles a los estudiantes que conocieran de Cristo, to invite them into a relationship with Jesus. para invitarlos en la relación con Cristo, And he did that by forming relationships with the other students. y formó una relación con los otros estudiantes. So one day, Eddie asked me to join him at his apartment for pizza. Un día él me invitó, me dijo que fuera a su apartamento para disfrutar de una pizza o comer una pizza. And I met other Catholic men at his apartment. Y yo conocí a otros hombres que estaban ahí, eran católicos. So I knew that other Catholic men got together and had fun. So, otras personas que estaban ahí, los otros hombres eran católicos y disfrutamos. And Nos we divertimos. shared our faith with each other. Y compartimos nuestra fe unos con otros. And over time, Eddie and I became friends. Y con el tiempo, Eri y yo nos hicimos amigos. Eddie would invite me for other recreation.
Él me invitaba para otras recreaciones. And through knowing Eddie, I began to learn more about Jesus. Y conociendo a Eri, yo aprendí más de Jesús. And Eddie became a good friend. Y él fue un buen amigo. Then one day he invited me to a Bible study. Un día él me invitó a un estudio de Biblia, It was very small, muy pequeño. and I thought, oh, college guys go to Bible studies? That was amazing. Él se sorprendió porque dijo, oh, los muchachos del colegio van a un estudio de Biblia. Eso es interesante. But there were only about 4 or 5 guys at the Bible study. Pero solamente habían como 4 o 5 jóvenes en el estudio de Biblia. But we started to meet every week. Pero nos reuníamos cada semana. Again, over time, I learned more about Jesus through Eddie. De nuevo, con el tiempo yo iba aprendiendo más de Jesús por medio de Eri. And so that was just how he built a relationship. Esa fue la manera que él hizo una relación, ¿verdad? And that's how we evangelize. Y así es como evangelizamos, It's with the people that we know. con las personas que conocemos, Our place, our mission field que están puestas en la misión, en el camino de nosotros. is our home. Es nuestra casa, Maybe it's with your spouse. a lo mejor con el esposo, If you have children, teaching your children how to pray, con los hijos, enseñarles cómo orar and by leading good example at the home. y llevar un buen ejemplo, tener un buen ejemplo en la casa, Sharing your faith with each other. compartiendo la fe con unos con otros, It's with the people that you work with every day. con las personas que trabajan todos los días. Can you invite them to church? Los puede invitar a la iglesia. Can you ask them about their faith? Les puede preguntar de su fe. Sometimes evangelizing A veces la evangelización is simply listening to somebody else talk about their life. es simplemente escuchándoles acerca de su vida, ¿verdad? Poniéndoles atención. And maybe simply offering to pray for them. Y a lo mejor ofreciéndoles que va a orar por esa persona o por él. But Jesus desires that every person Pero Jesús desea que todas las personas have a relationship with him tengan una relación con Él through the Catholic Church. por medio de la Iglesia Católica. And just as he sent out the 72 disciples, Y como Él mandó los discípulos, so he sends you and me out into the world. así es como Él nos manda a ti y a mí al mundo, Into our schools, en las escuelas, where we work, donde trabajamos, donde estemos, where we play sports. donde jugamos los sports o deportes. All of these are places Todos estos son lugares and opportunities y oportunidades for us to share Jesus, para nosotros compartir to tell people about our faith, Jesús, decirle a las personas de nuestra fe and to try and invite them to know Jesus in the church. y invitarlos para que conozcan a Jesús en nuestra iglesia. And so if we do not share our faith, Si no compartimos la fe, if we don't invite others to know Jesus, si no los invitamos a que conozcan de Jesús, how will people in the world ever know about Jesus? ¿cómo todas las personas en todo el mundo van a saber acerca de Jesús? This is our mission. Esa es nuestra misión. This is why the church exists. Por eso es que la iglesia existe. And if we don't share this mission, Y si no compartimos esta misión, then who will do that? ¿quién va a hacer eso? So today Jesus calls us and sends us out. Ahora Jesús nos llama y nos manda hacia afuera. So let's ask Jesus to help us be missionaries. Pidámosle a Jesús que nos ayude para ser misioneros.
Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muchas gracias.